Empiezo con el cordial saludo y pedido de que por favor silencien los celulares. Y vamos a empezar ya mismo, tenemos que terminar a las 9 en punto, así que vamos a alargar simplemente una brevísima presentación que me hace acordar en unas jornadas hace unos años. Estaba por hablar Emilio de Ippola y el presentador dijo, cursó estudios. Me parece que acá una presentación similar aplica porque tanto Ernesto Calvo como, por supuesto, Vicente Palermo son conocidos por todos, pero bueno, la conformación de esta mesa que tiene como objetivo pensar un poco la coyuntura actual, los tiene presentes a Ernesto Calvo, que es profesor en la Universidad de Maryland, que hizo su doctorado en Northwestern University y que ha publicado libros sobre la Argentina específicamente y un estudio sobre el Congreso. Y vamos a empezar con Ernesto para después continuar con la participación de Tito. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo estudié con Emilio de Ippola, así que, digo así, habías empezado en el anterior, hace ya algunos años. A ver, lo saco o lo bajo. No era que estaba ahí, eso. Así que bueno, gracias. Le decía recién a Tito para empezar que la grieta no es lo que era antes. Así que en verdad va a ser, supongo, una charla un poquito más diplomática que hace un par de años. Eso se ve en todos los aspectos de la campaña electoral este año, a pesar de que los aspectos fundamentales no han cambiado, por lo menos en este año y medio, no han cambiado demasiado. Y eso quiere decir que el voto, tal como lo venimos viendo en las encuestas, se ha mantenido prácticamente estable. Ha habido muy poca circulación de voto hacia el PRO, que uno hubiera esperado que en este año y medio estuviera capturando más votos para posicionarse hacia el 19, eso no es cierto. Tampoco hemos visto mucha pérdida de votos del FPV y tampoco hemos visto demasiada transferencia de votos de los otros candidatos partidarios y sorprendentemente después de una derrota electoral del peronismo como tuvimos hace un año y medio, tampoco estamos viendo un realineamiento importante con el surgimiento de nuevas figuras políticas dentro del peronismo, lo cual tradicionalmente había sido el caso. Así que vamos a decir que todos los indicadores dicen que va a ser una elección aburrida y eso en Argentina es poco común, es interesante. En particular vengo en este momento de Estados Unidos donde el ciclo de noticias de ellos se ha cortado extraordinariamente, así que se han dado vuelta los roles. Yo tengo que volver a Estados Unidos dentro de algunas semanas y voy a ir para encontrarme con cosas interesantes, porque acá la elección va a ser una elección muy tranquila. Así que bueno, si quieren repaso un poquito en el tiempo que tengo los datos que tenemos de la elección y de los posicionamientos como para que sea un poco más interesante. Hace 18, 19 meses, cuando estaba terminando la campaña electoral presidencial, habíamos visto el principio de lo que iba a definir para mí la elección de medio término, que es un desacoplamiento muy fuerte en las encuestas entre las expectativas de crecimiento y las expectativas personales de bolsillo. Y durante casi un año lo que estuvimos viendo es ese desacople volviéndose más pronunciado. Por un lado, veíamos en las encuestas desde el principio del cambio de gobierno que la imagen positiva del gobierno era alta, que las expectativas de crecimiento eran altas, que incluso dentro de aquellos que habían votado a Massa y aquellos que, digamos, más allá de lo que es el nudo del FPV, los indicadores del gobierno no eran malos, y al mismo tiempo, hace un año y pico ya habíamos advertido que la gente estaba indicando que su situación personal no era buena. Y ese desacoplamiento durante los primeros 3, 4, 5 meses que son la luna de miel son de esperar y conforme ha ido pasando el tiempo se ha ido achicando un poco, pero no lo suficiente. Seguimos viendo un desacoplamiento muy fuerte en el cual la gente indica que no está personalmente bien, que sus finanzas no están personalmente bien, pero que la expectativa es que el gobierno va a revertir esa situación apenas entremos en el segundo semestre.
Con lo cual, uno esperaba una elección de medio término que iba a ser un poco lavada, que es un poco lo que estamos viendo, porque nadie quiere empujar muy agresivamente todavía en esta llegada de medio término. Casi todo se va a jugar hacia el 19 y no hay elecciones importantes en esta elección, solamente la provincia de Buenos Aires. Todo lo demás son chiquitaje y elecciones triviales. Tenemos 2 elecciones de gobernadores que están fuera de término por intervenciones federales. Tenemos 1/3 de candidaturas a senadores, de las cuales son casi todas provincias chicas, salvo la provincia de Buenos Aires. Y tenemos una gran fragmentación a nivel de diputados, con lo cual las campañas han sido de muy baja intensidad. Las redes sociales se han desinflado de un modo que no habíamos visto desde 2x1. Con lo cual, lo que estamos viendo es una elección en la cual todo continúa estable, sin grandes shocks, y donde tenemos este desacoplamiento que augura problemas para el gobierno en el 19. Desde el punto de vista de esa información, lo que está en este momento ocurriendo con el PRO es complicado. El PRO está, por un lado, bien instalado como partido de gobierno, pero la identificación partidaria ha crecido solo marginalmente. Pasó por encima del radicalismo, pero esa no era muy difícil. Y al mismo tiempo estamos viendo que no crece más allá del 25, 26, 27%. Puede tener buenas elecciones que lleguen al 30, 31, 32, pero lo cierto es que a pesar de ser partido de gobierno, no ha capturado el número de votantes que requeriría para posicionarse en la elección del 19 como una competencia viable a un peronismo que esté unificado. Ahí viene la cuestión de si el peronismo puede o no unificarse. Con lo cual, el PRO, si bien se ha estabilizado, no crece y no pareciera estar teniendo un espacio de inserción en el cual pudiera crecer. Estamos viendo que en Capital Federal ya había llegado a su techo, estamos viendo que en la provincia de Buenos Aires no está logrando capturar buenos votantes a pesar de la imagen positiva de Vidal. Vidal no está pudiendo transferir esa capacidad que tiene para traer gente hacia Bullrich, hacia la presidencia, y en ese sentido está totalmente estabilizada la situación del PRO en la provincia de Buenos Aires, pero no crece hacia el 19. En las provincias más chicas está avanzando bastante sobre el aparato radical, está viendo buenas transferencias de recursos humanos y cierta integración de Cambiemos, pero lo cierto es que tampoco está creciendo como coalición. Y si no puede crecer hacia el 19, puede capitalizar con hacia el 17, puede capitalizar con polarización hacia el 19, pero lo cierto es que no se está posicionando del modo que uno hubiera anticipado si quería hacer, digamos, una reelección, no diría sencilla, pero viable. Eso trae a colación lo que ha ido sucediendo con el peronismo. Nosotros hemos visto que el peronismo ha tenido muy estable su voto. Decía Llorente que el peronismo antes que nada se parecía a sí mismo. Uno ha visto que el peronismo tiene una implantación territorial del voto que es muy estable, que se mantiene en general los mismos patrones que habíamos visto antes, y en el cual cada vez que hay un sacudón importante a nivel electoral hay una rotación de las élites. En Argentina la cantidad de políticos que buscan sentarse en la nueva silla es masiva. Eso quiere decir que el nivel de competitividad interna de los partidos es muy alto y no hay ningún partido que sea tan internamente competitivo con el peronismo. Uno sabe que las derrotas electorales son cimbronazos que lo que hacen es generar nuevos cuadros políticos que empiezan a posicionarse para la siguiente etapa, y eso lo vimos. Se había visto incluso algo en el 74, se vio muy claramente después de la derrota del 83, donde surge la renovación y se produce el tránsito hacia Cafiero, después el surgimiento de Menem, que ya está en la renovación, pero no tenía perfil tan alto, y de pronto tenemos que entre la elección del 85 y el 87 desaparece la vieja guardia. Llegamos al menemismo, vamos hacia el 99, tenemos la elección que pierde Duhalde, esa no fue tan crítica como en realidad con la crisis del 2001, el ascenso de Duhalde y la elección del 2003, y ahí tenemos otra renovación bastante dramática de las élites peronistas, aunque a nivel de voto el voto se mantiene muy estable. Si bien no esperábamos a Kirchner cuando es la elección del 2003 en ascenso, lo cierto había muchos cuadros políticos del peronismo tratando de entrar por la puerta.
tenemos la transición del kirchnerismo y llegamos a la derrota del 15 y ahí vemos entonces el comienzo de un realineamiento, como lo hemos visto muchas veces, algunos políticos que empiezan a subir dentro del peronismo para posicionarse hacia el 19 y en ese sentido teníamos tres espacios del peronismo, el FPV en su nudo más crítico, el área del FPV más moderado que estaba más ligado al peronismo, que es esos desprendimientos que vemos por ejemplo en Randazzo, y el masismo ubicado en el centro. Había una derecha, Urtubey, entre ellos de la Soto, pero lo cierto es que ese espacio político en el peronismo es diminuto, con lo cual ese espacio no podía crecer. Lo que sí sabíamos después de la elección, creo, es que el espacio dominante del peronismo es donde estaba Massa y Randazzo, cerca donde estaba Scioli, por eso el candidato a ese proyecto, y en ese lugar uno esperaba que surgieran ciertos líderes que trataran de hacerse cargo del partido y crecer. Eso es lo que no hemos visto. Lo que estamos viendo en este momento es que Massa se ha estabilizado pero no logra coordinar. Vemos que el randacismo, que uno esperaría que ocupara ese espacio y pudiera competir efectivamente con el FPV, no ha podido hacerlo. Y que Cristina ahora se posiciona para ser líder natural del partido, lo cual es llamativo porque, como dije, en el peronismo tradicionalmente las derrotas han llevado a reemplazos. Es cierto que también fue casi la victoria de Menem del 2003, que fue defolteada con la jugada de Duhalde de desbloquear las candidaturas. O sea que podríamos haber tenido una situación similar, no que Menem y Cristina tengan mucho que ver, pero sí en cuanto a poder mantener el corazón del partido y seguir utilizando en la siguiente generación. Entonces llegamos a esta elección en la cual se estaba jugando poco en la elección, yo creo, hasta que Cristina empezó a despegarse. Ahora los números empiezan a hacer algo que creo que hace unos meses no habíamos pensado que iba a pasar. Creo que la discusión habitual hace 3 meses, quizá muchos acá las tenía, era si Cristina ganaba con 35, con 34, con 32, el peronismo llegó al 19 dividido. Si el gobierno quedaba segundo, sentía un golpe, pero era parte del proceso de construcción, y si Massa quedaba tercero, entonces veíamos un peronismo que coordinaba con Massa hacia el 19. Todo cambia cuando los nuevos números que estamos empezando a ver ahora muestran que Cristina está cerca del 38, 39, y una vez que uno descuenta nulos y blancos, no es, digamos, no sería descabellado pensar que Cristina podría sacar un 40, un 38 o un 42, es un rango absolutamente viable, y dado que no estamos viendo competidores dentro del peronismo, si Cristina saca eso, en realidad no veo un líder natural del partido que sea una alternativa a Cristina, y ahí el peronismo está en una situación poco distinta a la que uno había pensado para el 19. No va dividido, salvo que Cristina esté en 32-34, no va con un liderazgo nuevo que hubiera salido de la parte un poco más central del partido, ligada a ese espacio que decía entre Scioli, Randazzo y Massa, y al mismo tiempo le da un incentivo a todos los actores del partido muy grande a negociar con Cristina, en un espacio político más amplio que el que uno había visto en el 13, 14, 15, pero la posición a Cristina en una posición muy fuerte, una que uno no había visto por lo menos desde el 2011. Con lo cual la situación actual es que el gobierno puede beneficiarse de una polarización del 19 que la tiene a Cristina como candidata, pero si la economía no va bien, el peronismo va a unificarse para mí detrás de la candidatura de Cristina, y eso cambia un poco las predicciones que habíamos tenido hasta hace 2, 3 o 4 meses, donde pensamos que el partido se iba a realinear en el espacio político que está ocupado por Randazzo o por líderes similares que no estamos viendo que surgen. El radicalismo, como la vieja concordancia, en este momento es un partido periférico no simplemente porque es un partido más chico, sino porque es un partido que vive en la periferia, y es un partido que ha perdido la región metropolitana, para mí, para el futuro. No lo veo reconstruir. Lo mismo que mencionaba el peronismo, lo hemos visto en el radicalismo a lo largo de 25 o 30 años. El radicalismo ha tenido su centro político en donde no están sus fuerzas institucionales. La dirección del radicalismo ha quedado separada de los lugares donde gana elecciones hace 30 años. Y en eso ha quedado cada vez más chica y cada vez más incapaz de poder tomar una posición de liderazgo. En este momento el radicalismo no tiene líderes competitivos para el 19, y en ese sentido depende para una elección presidencial de lo que haga el PRO.
y en ese sentido es un partido que está listo para ser absorbido. Los radicales van a decir que están negociando sus posiciones y que el radicalismo sobrevive y va a darle pata institucional a un PRO que es competitivo presidencialmente, pero lo cierto es que el radicalismo, hasta que no encuentre un futuro y un norte, es un partido con suerte a la deriva y si no, listo para ser absorbido. Y el PRO entonces lo que tiene para adelante es poder avanzar sobre ese partido, consolidarse, institucionalizarse y ser competitivo para el 19, para lo cual tiene que sí o sí empezar a capturar votantes que no ha podido capturar, o si no, vamos a tener una situación en la cual el peronismo va a ser muy dominante en la elección del 19 y vamos a tener estos partidos que no terminan de despegar y de digamos, coalicionarse en una entidad que sea un poquito más sensata hacia la elección del 19. Así que elección interesante, pero al mismo tiempo, como decía, desde el punto de vista de los votantes, todo es política normal, no hay grandes cambios en las preferencias de ellos, no hay grandes migraciones de las preferencias de los votantes entre los partidos, y la mayoría de lo que hemos visto es esta creciente fluidez de las élites, que ya hace tiempo lo venimos viendo, donde van cambiando de partido y se van acomodando, a mi juicio, porque hay menos sillas que políticos, y en este momento lo que hemos visto es que eso de hecho se ha incrementado, con lo cual la fluidez de las élites no nos dice nada sobre lo que los votantes quieren, y nos dice también que la situación del 19 va a ser, digamos, por el momento, medio como la del 15, dependiendo un poco de lo que haga la economía y el PRO. Así que, medio como para... Sí, bueno, yo como me tomo muy en serio las tareas que me encomienda el Club Político Argentino, me siento y me pongo a escribir. Y una vez que me pongo a escribir, escribo, y una vez que tengo algo escrito, lo leo, digamos, que es lo que voy a hacer. Entonces... Me parece que lo mío va a ser bastante complementario con lo de Guillermo, porque yo justamente no voy a hablar de eso, pero aparte que perdón, Ernesto es una cosa más al rojo vivo que lo mío, pero espero que no se aburran. Bueno, se supone que esta reunión es de análisis de la coyuntura y trataremos de cumplir con eso, pero no esperen, al menos de mí, que la transforme en un análisis de la coyuntura electoral, por varias razones. La principal es que yo de eso sé bien poco, en general y en particular. La segunda es que las elecciones, su famoso primer turno, las PASO, son pasado mañana, no anteayer. ¿No es más práctico esperar para hablar de las mismas con el diario del lunes, como quien dice? Yo no creo mucho en las encuestas electorales, aunque sé que hay algunas que son muy serias. Pero, por ejemplo, el jueves pasado, las encuestas que manejaban Laborda en La Nación y Palladini en el Clarín contrastaban notablemente. Nadie ignora que esto es frecuente, pero se me hace difícil hablar del cuadro electoral con tanta incertidumbre. Desde luego, esta incertidumbre en parte es nueva porque cambió la relación de los ciudadanos con la política partidaria. La hace más fluida, más volátil, y esto hace que sus intenciones, aún de corto plazo, sean más difíciles de captar. Entonces voy a tomar algunos puntos porque me parecen importantes para ayudar a definir una coyuntura y porque se refieren a procesos actuales que de un modo u otro podemos ver. El primero, no quiero exagerar, es lo que calificaría como cierta deriva política del gobierno. En perspectiva histórica, 3 gobiernos que la pasaron canutas al comenzar sus gestiones habían conseguido, antes de las condenadas elecciones de medio término, organizar un núcleo de gobernabilidad y encarrilar mínimamente el proceso político-económico. Obviamente estoy hablando del Plan Austral, del Plan de Convertibilidad y de la Baña, el trípode tipo de cambio alto y estable y superávits gemelos. No me interesa aquí qué pasó después. Por ahora, todos sabemos que los planes o esquemas tuvieron mucho éxito de corto plazo y que contribuyeron con el triunfo de los oficialismos en las elecciones de medio término. Los planes les proporcionaron nada menos respuestas económicas y orden político. Recordemos la cuestión militar amenazante con Alfonsín o el pánico a la ingobernabilidad
de las calles que sufría Kirchner. En contraposición, sobre todo con el caso de Menem, pero también en parte con el de Alfonsín, tenemos ahora un gobierno que no tuvo que soportar crisis abiertas y que no pudo o no quiso formular o implementar alguna cosa equivalente a aquellos planes. Si esto pudiera contraponerse a un manejo firme de las variables económicas y políticas, entonces la comparación no tendría mucho sentido. Pero lo cierto es que tanto en economía como en política el gobierno muy frecuentemente parece navegar sin un rumbo claro. Los ejemplos en economía son abundantes luego de una primera y exitosa etapa, muy temprana en realidad, que ya quedó atrás. Ahora estamos pagando un precio alto en retraso cambiario, pero a cambio de muy poco, porque la economía crece escasamente, la inflación cae insuficientemente, el salario real continúa estancado y no crece en la inversión productiva ni el empleo. En política me parece que las dudas en torno al tipo de acuerdo con otras fuerzas, si alguno, que sería conveniente concretar, son una buena ilustración, ya que estuvieron presentes en gran parte de la gestión muy al interior del gobierno, aunque a veces salieron a luz, como en el episodio Monzó de fines del 2016. Lo cierto es que el gobierno gobierna, pero no lleva firmemente las riendas del proceso político ni económico. Esta diferencia con los casos anteriores es llamativa y se puede atribuir al contexto. La situación que heredó Cambiemos es calamitosa, pero no se parece a los casos anteriores, presididos por la necesidad de dar respuestas perentorias a una crisis abierta. El otro factor es político. Cambiemos es inapelablemente un gobierno de minoría y como tal está enfrentando a una serie de limitaciones y dispone de un abanico limitado de opciones para superarlas. Pero más allá de las causas, el gobierno no está al garete, pero navega de un modo irregular, vacilante. En la medida que sea percibida, esta relativa deriva puede tener efectos electorales, porque sabemos que parte de los votantes aprecia la gobernabilidad. A cambio, el gobierno pudo ofrecer cosas relativamente valiosas, pero no sé cuán estimadas pueden ser por los votantes. Esas cosas son el gradualismo económico y la moderación política. Las virtudes del gradualismo económico en términos contrafácticos son difíciles de ser apreciadas. Nadie vota para premiar porque un gobierno haya logrado evitar el estallido de una crisis descomunal. Además, ese gradualismo no sale gratis, tiene costos, pero combinado con la moderación política se puede apreciar un conjunto de relieve. No es tan difícil pensar que la Argentina no se convirtió en la Venezuela, no ya de Hugo Chávez, sino en la de Maduro. La moderación política no me parece un mérito menor y asumirla tal vez compense el déficit que supone la deriva política y económica relativas. Sabemos que la sociedad argentina es ansiosa y cortoplacista, pero también que ha demostrado, por razones más o menos obvias, pero bastante sorprendentes creo, cierta paciencia con el actual gobierno. Pero volviendo a la deriva, ¿qué nos demuestra? Me parece que si por un lado puede demostrar incompetencia, errores no forzados, ilusiones, mala gestión en algunos terrenos, como el monetario o como el trámite que se le dio a la actualización de las tarifas de los servicios públicos, por otro, pone en evidencia una cierta imposibilidad de acción, que no digo que sea insuperable, pero es una muralla muy difícil de trasponer. La ecuación del crecimiento y la equidad político-económica argentina tiene en el segundo miembro de la ecuación demasiadas incógnitas. De hecho, la opción por el gradualismo, que nos está saliendo tan caro, puede ser leída como un inteligente reconocimiento de esa impotencia, aun sabiendo que proyecta a largo plazo una sombra de insustentabilidad. La economía política argentina, que hace tan difícil poner los incentivos adecuados para la prosperidad capitalista y la equidad social, la podríamos denominar economía política del atraso cambiario. No tiene nada de nuevo, al contrario. Lo que sorprende es que persista
luego de tantas catástrofes, y el gobierno la está sufriendo en carne propia en la presente coyuntura. En el seno de este club, nuestro socio Ricardo Mazorín se ha referido varias veces a la misma, a la economía política del atraso cambiario. El problema básico es una puja distributiva entre salarios altos en dólares y tipo de cambio alto que facilita la expansión del sector exportador. Claro, este problema, como todos sabemos, se atenúa un poco durante los periodos milagrosos, en los que se incrementan los ingresos por exportaciones, como en la década del 2000. Pero estos periodos duran poco, y esta puja no es todo el problema, ya que utilizar el cambio atrasado como ancla antiinflacionaria es una tentación permanente en una economía en la que no hay muchos medios para combatir la inflación. El déficit fiscal suele ser otra pieza central de este rompecabezas. Recuerden cuando Machinea explicó en una de nuestras reuniones que prácticamente coexistimos con el déficit fiscal desde los 70. ¿Por dónde cortar el nudo gordiano? Por ningún lado, obviamente. El nudo gordiano o se corta solo, es decir, bajo el efecto de una catástrofe que crea espacio político y reconcentra la autoridad en un contexto que es con sus más y sus menos un estado de excepción, o no se corta. A diferencia del que tuvo delante suyo Alejandro, hay que desatarlo. Hace más de 40 años, el Guillermo O'Donnell de esa joya que es modernización y autoritarismo, identificaba en la impaciencia y la exasperación de las élites una de las fuentes del autoritarismo. Afortunadamente esos tiempos pasaron, pero la impaciencia y la exasperación perduran. Se pueden corroborar en los medios todos los días. El destacado economista Miguel Ángel Broda, por ejemplo, dice que acá se necesitan 20 sacerdotes del cambio. 20 sacerdotes del cambio, patriotas que estén dispuestos a pasar por encima el interés general, por encima del interés particular. Más elocuente imposible. Por no hablar del muy conocido periodista Luis Majul, que sostiene que algunos politólogos ya no saben si definir la Argentina como un país en crisis o colocarlo en la categoría de país extravagante, cuyas autoridades hacen cosas inexplicables, distintas a las de los demás gobiernos del mundo, y esperan resultados exitosos como si eso fuera posible. Para volver a ser viable, la Argentina tendría que contar con un presidente dispuesto a asumir grandes riesgos y a hacer acuerdos con los dirigentes que hay. Un presidente capaz de explicar con claridad a los argentinos que no hay plan B. Un presidente menos pendiente de las próximas encuestas de opinión. Incluso uno dispuesto a perder las próximas elecciones, pero con la determinación suficiente como para empezar a dar vuelta este desastre de casi medio siglo. Perdón, ¿todo eso lo dice Majul? Sí. Y no, si no me quedaba como que lo decía yo, ¿no? Te ayudó. No, justamente lo cito porque lo dice. Es que si, ahora sigo yo. Es que si... perdón. Es que si gana las elecciones, sostiene Majul, todo dependerá casi exclusivamente de la actitud política del jefe de Estado, de si quiere asumir de una vez por todas el rol de verdadero líder. O sea, el personalismo a la enésima potencia que toda esta gente dice execrar, pero bueno, cuando se trata de pensar ahora la Argentina, ahí sí, que venga un líder iluminado, ¿no? Ahora, por la puerta de las reformas modernizantes que la Argentina necesita, sin dudas, sigo yo, dejamos de nuevo entrar a un presidente providencial, de cuyo poder, otra vez, dependerá todo. En contraste, el gobierno parece resignado a ir tirando. A mi juicio, si las alternativas son las que acabo de levantar, la resignación del gobierno es sabia. Y no deja de ser curioso y muy interesante que prosperen las imaginarias fugas hacia adelante.
El ministro de Cultura y socio de este club, Pablo Abelluto, se refiere en un excelente artículo a un cambio de época. Creo que es imprescindible pensar lo político en esos términos, pero a menos que nos contentemos por entender cambio de época, el modo en que los ciudadanos, según Jaime Durán Barba, están desertando de la representación, a menos que sea así, estamos obligados a preguntarnos por la reconstrucción del vínculo político, más allá de ganar unas elecciones. En un artículo también reciente y muy bueno, Marcos Novaro observa que cómo el gobierno patina en relación a los empresarios. Y que lo podría hacer, y que lo que podría hacer, que no es mucho, no lo hace. En el fondo está pagando los costos del gradualismo, observa Marcos. Sin dudas, descartado el camino del shock, del ajuste brutal, la línea divisoria entre el gradualismo y la inacción se vuelve borrosa. Desatar el nudo gordiano requiere una de tres cosas: magia, autoritarismo o liderazgo político de alto nivel. También suerte, pero no está claro qué significa. Otro contexto internacional generoso para la Argentina puede ser una maldición disfrazada, una coartada para dejar todo como está. Si descartamos a Merlín por inefectivo y al despotismo, execrable desde todo punto de vista, nos queda el liderazgo. No nos engañemos, la sociedad por sí sola no concretará los cambios necesarios. Aunque sin la sociedad el liderazgo no sería más que ficticio. Lo que precisamos es, creo, un liderazgo como organizador infatigable de acuerdos. No es muy prometedor que los cambios vengan de arriba hacia abajo, providencialmente. Deben ser acordados. ¿Pero cómo? En su editorial del domingo 23 en La Nación, Jorge Fernández Díaz cuenta que alguien aconsejó a Macri: la Argentina es un carro lleno de mercadería muy valiosa que está... Che, por favor, así no se puede. Lleno de mercadería atrancado, encajado en el barro. Hay que empujar todos juntos y al mismo tiempo para sacarlo y no perder lo que tenemos, dice este consejero de Macri. Francamente, esto no me parece un buen consejo. No se trata de empujar todos juntos. Se trata de identificar con quiénes empujar y quiénes deberán hacerse a un lado. De lo contrario, los acuerdos pueden ser muy conservadores, puesto que muchos de los interesados en mantener el statu quo se van a subir al carro o a los acuerdos para garantizarlo, esa manutención del statu quo. Hay en cada punto de una agenda de cambio minorías de preferencias intensas que habrá que enfrentar, aunque ese enfrentamiento no excluya dimensiones de negociación. Pero es peligroso ilusionarse con que esas minorías que le han dado forma a la economía y a la sociedad argentinas con un fuerte sesgo anticrecimiento y antiequidad y un gran poder de veto, van a cooperar de buen grado en los acuerdos necesarios en lo que atañe, por ejemplo, a la economía protegida, a la captura del Estado y al federalismo fiscal sin responsabilidad e inequitativo. Entre tanto, el liderazgo presidencial no podrá descuidar la argumentación política, porque esas minorías gozan de popularidad. Uno de los factores que complican hoy día la política es que las causas del estancamiento y la decadencia no están socialmente bien identificadas. Entonces, la argumentación y la retórica políticas revisten una importancia de primer orden. En los últimos tiempos, protagonistas de peso de la política argentina tan diferentes entre sí, como Graciela Fernández Mejía, Eduardo Duhalde y Miguel Ángel Pichetto, han insistido en la necesidad de lanzar una política de acuerdos. Más recientemente, estas propuestas, las más de las veces, articulan esta política con una posible agenda postelectoral. Esto tiene sentido, ya a fines del 2013 el CPA consiguió aproximar a gran parte de las fuerzas políticas en un acuerdo para el desarrollo democrático, que comprendía una agenda de políticas públicas. Creo que deberíamos dar mayor relieve a la discusión de estas cuestiones en la presente coyuntura política. Muchas gracias a ambos.
Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas. Propongo que juntemos 2, 3, 4 preguntas y vamos contestando. Si quieren, vayan levantando la mano y los anoto. Okay. Gracias. Al señor Calvo le quiero preguntar, ¿cómo explica que la expresidenta tenga tan buena intención de voto en la provincia de Buenos Aires y que sus votantes no tomen en cuenta, o aparentemente no, digamos, el grado de corrupción que hubo durante ese gobierno, que es, no, digamos, está bien, no hay condenas, pero, bueno, digamos, hay elementos graves, precisos y concordantes como que robaron bastante. Sin embargo, ese tema parecería que no influye en esos votantes, quisiera saber por qué. Juntamos algunas y contestamos luego. Bueno, siguiendo con lo que vos decías, Tito, sobre la posibilidad de acuerdos y consensos dentro de lo posible. El domingo yo entrevisté a Luis Miguel Echevejere, el presidente de la Rural, y a Santiago del Solar, que también protesorero, creo, y estaba Guillermo Rosenburger, ¿no? Y ellos están empujando mucho hacia eso, espantados sobre todo por la ley, la flexibilización de la ley laboral en Brasil. Bueno, entonces ahí digamos, acuerdan conmigo en que hay que acordar y ponen como ejemplo Vaca Muerta y todo lo demás. Lo que uno se pregunta es qué quieren acordar y si tienen la dimensión de cómo va a haber que negociar pedacito a pedacito con sindicatos que no van a permitir y que son fuertes, y empresarios que van a tratar de empujar, y sobre todo con las pymes, cómo ingresan en esa negociación, si es que está pensado ingresar. Yo creo que está en la cabeza de el asunto es cómo se miden las diferencias y las debilidades y las fortalezas de los que tienen que estar sí o sí sentados en una mesa para acordar esto, ¿no? No la tengo clara, pero en todo caso me parece, Guillermo, corregime, que los dos nos ocupamos de decir esa ley de Brasil es una porquería, acá no pasa, ¿no? Y allá pasa por la debilidad del PT y de los sindicatos y todo. Y vamos a ver cómo pasa, dijo Guillermo, si es que pasa. Bueno, nada, esto. Dos cosas. Una, en relación a lo que dijo Calvo, que ahora se me borró tu nombre, perdóname, que no sos Guillermo, claro, por eso. Ernesto. Se llama como Ernesto Calvo. Claro, Guillermo Calvo es un amigo economista. Yo tiendo con matices a imaginarme el escenario desde el punto de vista electoral como vos lo planteaste. Pero me parece que para el 19, vos lo dijiste, pero medio al pasar, me pareció, depende mucho de lo que pase con la economía, digamos, ¿no es cierto? Y eso no está escrito en piedra. La verdad es que después de las elecciones las cosas pueden seguir de una manera muy mediocre o pueden empezar a repuntar por buenas o por malas razones, digamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que sigue habiendo un estado de incertidumbre importante respecto a cómo se va a llegar a las elecciones y, en consecuencia, qué perspectivas puede tener el PRO de lograr la reelección o no. Y con respecto a lo que dijo Tito, yo enfatizaría mucho, más que una pregunta, este asunto de que
desmistificar el hecho de que los acuerdos no son con todos, digamos, ¿no es cierto? Que hay que identificar minorías de preferencias, como dijiste, de preferencias fuertes, intensas, que se van a oponer. Y me parece que el gobierno no avanzó mucho en eso en este periodo, digamos, ¿no? Francamente hay que identificar a posibles aliados y enemigos, y el gobierno ha estado todo el tiempo eludiendo conflictos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para definir un acuerdo hay que tener un poco claro hacia dónde se quiere ir y con quién. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada agradecerles a todas las personas porque fui incorporado al club político recientemente, es un honor poder participar de las actividades. Mi nombre es David González, dirigente social, y quería preguntarle al señor Calvo la fuente de esos números que habló respecto de las proyecciones de Cristina del 38, 40, 42, porque como bien dije, soy dirigente social y nosotros la impresión que tenemos es que la victoria de Cristina en la provincia de Buenos Aires realmente va a ser contundente, por lo que uno puede transitar en el andar diario en los distintos distritos y no solamente en los sectores muy populares, más vulnerables y demás, que por supuesto ahí es indiscutible esa situación. Pero quería saber la fuente de esas proyecciones porque, insisto, ¿no? Nosotros tenemos la percepción de que va a ser clara y contundente la victoria de Cristina en la provincia de Buenos Aires, más allá de todo esto que se menciona de la corrupción y todo, ¿no? Concretamente, la percepción real que tenemos nosotros es de esa diferencia. Bueno, sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta a Ernesto? Sí. Bueno, no, una cosa que tiene que ver con, lo que comentaste al principio, pero tiene que ver con todo, que es ese desacople, digamos, ¿no? Yo tenía entendido, y no hace mucho apareció un artículo de Carlos Gervasoni, ¿no? Diciendo, ojo que la gente no vota de acuerdo a su propia situación económica, vota conforme a la visión que tiene de un conjunto, del conjunto nacional sobre la economía, etcétera. Ese es el motivo digamos, del voto, ¿no? Pero ¿cómo juega eso? Porque vos lo nombraste, pero no lo trabajaste después, ¿no? Si me permiten, sumo una pregunta y después voy juntando las siguientes mientras responden. Primero un comentario. Ernesto empezó hablando sobre cómo se está diluyendo la grieta y me parece que estamos viendo en las dos intervenciones un poco eso, y hay algo en lo que se coincide que es... tal vez Tito... Te puso mal eso. No te gustó. Pero lo dijiste vos. Te paso el agua. No, Tito lo puso en términos de normalidad, vos lo señalaste en términos de aburrimiento comparándolo con la política americana en este momento. Digo, me parece muy interesante eso, en una Argentina que parece permanentemente estar en el lugar de la excepcionalidad y buscando conflicto, que haya una caracterización de ambos de un momento aburrido. Me parece que es fantástico que sea aburrido. Pero bueno, esto es un comentario al margen. Tengo dos preguntas. La primera, Ernesto, es para vos. Tiene que ver con, bueno, no estamos viendo ahora, porque no hay nada en disputa ahí, qué pasa con el peronismo en el interior. Y si bien lo tenés en cuenta cuando hablás de la futura reorganización, me parece que todavía no podemos saber bien. Y remarco el todavía porque me da la impresión de que es un poco pronto. Vos hablabas de la renovación y el post-83, la renovación peronista. Y yo pensaba, ¿quién seguía teniendo el manejo del partido peronista en el 85, en el 84, en el 85? A un año y medio, menos de 2 años. Digo, ¿seguía Luder ahí? ¿Seguía Isabelita para la renovación? Hubo que esperar un poco más. Entonces, en primer lugar, me preguntaba eso, digo,
Es cierto que por los números que vos mencionás, el triunfo en las PASO puede ser muy importante de Cristina, pero yo también pensaba cuando vos hacías referencia a que el radicalismo no tiene un candidato propio que pueda asegurar ganar las elecciones, da la sensación de que el peronismo tampoco. Y mientras que el radicalismo es un partido que se puede permitir tener un líder que no es competitivo en las elecciones ejecutivas, el peronismo no es un partido que se contente demasiado con esa idea. Entonces, una de mis preguntas tiene que ver con esto, porque aún sacando el 38%, aún sacando el 40%, aún asumiendo que estos números de la PASO después se trasladen a la general, son números de la provincia de Buenos Aires y se puede pensar que proyectados al resto del país pueden llegar a ser más bajos. Habría que ver cómo juega el resto del peronismo, claramente, pero es posible pensar eso. Y el piso y el techo de Cristina están cerca hace bastante tiempo. Y necesitamos con nuestro régimen electoral que, esto nos llevaría a un balotaje y necesitamos el 50+1. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso con el peronismo que pareciera, aceptaría el liderazgo definitivo frente a una elección ejecutiva en el 19 con una candidata que pareciera que su techo no le permitiría llegar a la presidencia? Bueno, esa es mi pregunta para vos y para los dos, de algo que se viene hablando, que creo que fue Michetti la primera que lo planteó y después, en una entrevista a Luis Alberto y Macri también lo señaló hace poco, sobre pensar si las elecciones de medio tiempo favorecen la dinámica política argentina y si no sería mejor pensar en eliminarlas. Me interesaría mucho saber la opinión de ambos sobre esto. Anoto, si quieren vayan levantando la mano y mientras ellos responden. ¿Quieres empezar vos ahora? Como vos quieras. Perdón. Usamos los... el tema de Brasil pues, es obviamente un gran dolor de cabeza si es que definitivamente esa ley, porque si yo no me equivoco, Guillermo me puede corregir, pero si yo no me equivoco, no sé si en el proyecto inicial o cómo está ahora en el trámite parlamentario, pero es de una descentralización draconiana. Entonces, si eso es así, estamos sonados, digamos, porque ¿qué hacemos? ¿Cerramos la economía o tratamos de negociar con los brasileños que cambien eso? Nosotros no podemos hacer eso, no podemos descentralizar de ese modo, no se puede. Es decir, el empresario va a discutir el salario. Por eso, no se puede. Entonces, es un... Sí. No, Willy, interrupciones. Pero estoy segura que te parece que va al punto. Los dos dijeron que es impensable adaptar o sea que si vamos a pensar en la competitividad tendrá que ser por otro lado. Habrá que digamos, me parece que es decir, un cierto tipo de descentralización, digamos, por empresa, no sé, algún tipo de... Pero eso no, eliminar los convenios colectivos me parece que es una locura. Entonces, la verdad que no sé, eso me parece que hay que seguirlo con extrema atención. En cuanto a desmitificar los acuerdos, bueno, es justamente lo que procuré, lo que procuré hacer, porque existe esa lata, ¿no? De acá. Tenemos que acordar con todo lo demás. Y me parece que los ejemplos son interesantes justamente por cómo se suben en los acuerdos. O sea, me parece que yo no recuerdo del todo el diseño fino, pero me parece que el acuerdo social del 73 tenía el pacto social, tenía esas características. Estoy acá y garantizo que a mí no me van a tocar, digamos, ¿no? Bueno, y después mi opinión, a ver qué dice Ernesto sobre el tema.
Yo, la verdad que he hablado varias veces sobre el tema de las elecciones de término medio. A mí me parece que no son adecuadas. O sea, yo creo que aceleran los tiempos de la política electoral y acortan los tiempos de la política de gestión, de gestión política innecesariamente. Y que sí, yo creo que hay que en mi opinión, no favorecen el proceso político. Ahora, vos sabés, es muy complicado tocar eso porque es constitucional. Entonces, no. Sí, hace falta una reforma constitucional, que es una cosa muy, muy complicada, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Interesantes preguntas, muchas, así que trato de ir más o menos rápido. Empezando por el tema de corrupción. Tuvimos una reunión hace 6-8 meses en Columbia y en la New School con Moro y con alguna de la gente ligada a el caso Odebrecht. Al mismo tiempo que se estaba haciendo esto, había mucha gente ligada al Banco Mundial, al BID, y el comentario de la mayoría de los brasileños era: bueno, sí, estuvo muy bien empezar con esto, empezar a limpiar la política, pero basta. Dejémoslo a un costado y ahora tampoco podemos quemar el país. ¿Esto a qué viene? ¿No? Sí, Junto dos cosas distintas. Una es, las percepciones de corrupción son muy subjetivas. Cuando uno busca en encuesta ver cuál es el mejor predictor de corrupción, el mejor predictor de corrupción es estar en la oposición. Cuando uno está en la oposición, la corrupción es enorme. Y cuando uno está en el gobierno, la corrupción no está tan mal. Entonces, dado que los alineamientos políticos producen anteojeras tan fuertes en la percepción de quién es corrupto y quién no es corrupto, estoy seguro que en gran parte de Gran Buenos Aires, si le preguntamos quién es más corrupto, Macri o Cristina, Macri va a salir mal parado. Y de nuevo, no para juzgar quién es más corrupto, yo digo, quién deciden los votantes que es más corrupto. La definición de quién es más corrupto depende de gran cantidad de cosas que no tienen que ver con la corrupción per se. Y por eso es tan difícil medir la corrupción. De hecho, la forma en que la mayoría de los organismos internacionales miden la corrupción es mediante expertos, a los cuales se pregunta cuál es el nivel de corrupción. Y cuando usamos a los votantes, en general es para entender por qué ellos piensan que hay corrupción y no cuál es el nivel de corrupción, porque el desdoblamiento es enorme. Entonces, jamás podríamos usar cuál es el nivel de corrupción percibida por los votantes para ver a quién van a votar. En general, si la economía sube, el nivel de corrupción de Macri baja. Y si la economía baja, el nivel de corrupción de Macri sube. Por eso Cristina se volvió corrupta del 2011 en adelante y antes de eso no demasiado. Y eso es cierto de todas las elecciones en Argentina a lo largo de mucho tiempo. Los fundamentales de Brasil, de la competitividad también. No está muy claro que esta reforma, que es draconiana, no genere una caída en la productividad grande. O sea, la presunción de que esto va a generar incremento de productividad es ciencia ficción. No tenemos la más pálida idea de cuáles van a ser los efectos cruzados en distintas industrias. Muchas industrias que son muy competitivas, la tasa de productividad posiblemente con algo así caería. El problema de Brasil es recursos humanos y no salarios demasiado altos. Entonces, en la mayoría de los países desarrollados tienen salarios mucho más altos, pero la tasa productiva también es más alta. La idea de que lo que hacemos bajar la productividad con los salarios es lo mismo que decimos, bueno, bajamos el costo de la mano de obra bajando el nivel de gasto que tenemos en educación. Digamos, ¿cuáles son los efectos de eso en productividad? Muy relativo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantaba acá, que habías mencionado, lo había dicho él, también vos. Si la economía va para arriba o para abajo, el resultado de la elección va a ser notablemente distinto, por lo mismo que decía, si la economía sube, Macri no tiene más problema con Panamá, no tiene problema con corrupción, no tiene problema con ninguna cosa respecto de eso y la imagen positiva del gobierno sube. Ahora, lo que sí es cierto es que no vemos tanto cambio en los votantes. Cuando la economía sube, si ustedes piensan en el peronismo, en la elección del 2011, o la elección del 2007, que fue la gran elección, ¿no? Un pico de popularidad, el peronismo está así avanzando a rajatabla, bueno, 51%,
50%, 52%. No es que en general cuando la economía está a todo trapo, de pronto los que no votan un partido se realinean y ahora todos votamos ese partido porque está haciendo bien las cosas. Y lo mismo va a ocurrir de este lado. No es cierto que porque la economía de pronto suba, de pronto lo que tenemos es que el voto de Macri va a subir un 50%. El voto en este país es muy estable. Es más, el mejor predictor del voto que tenemos es el voto anterior en este país, mientras que jamás podríamos decir eso de las élites. Ellas están saltando por todos lados. Así que aún si la economía y la elección del 19, digamos, modifican la expectativa, lo cierto es que eso nos está diciendo que hay 4 o 5 puntos críticos que pueden definir la elección del 19 y ahí nos enteraremos. Los resultados que tenemos, vos preguntabas dónde vienen las encuestas. Digamos, tomo distintos lugares, algunos no se puede comentar, pero tanto las encuestas oficiales como las no oficiales están un poquito más sesgadas. Perdón, las oficiales están un poquito más sesgadas de acuerdo a cuál es el candidato que están operando a nivel político. No siempre a favor de ese candidato, pero todas las encuestas que he visto están en los mismos números. De hecho, la discusión principal, y ustedes habrán visto que varía bastante, ¿no? De pronto el cristianismo está en 30, 31, 32. Hay una que está en 28. Un poco común, es la única que de hecho Cristina está debajo de Burrich. La gran mayoría está entre 32 y 35, pero lo que ha sucedido es que cuando vemos las encuestas que van surgiendo nuevas, tanto las internas como las externas, están subiendo el cristianismo un poco, está bajando el masismo un poco, cayó el gobierno un poco. Randazzo ahora subió marginalmente, pero venía muy caído. Y los dos indicadores que para nosotros son claves son la diferencia que hay entre Cristina y Randazzo y la que hay entre Cristina y Burrich. Las dos señalan quilombo. Para el peronismo, la primera, para el gobierno, la segunda. Entonces, vamos a ver. Yo coincido con lo que Gabriel decía. Los datos de Gran Buenos Aires, particularmente de la primera y la tercera, son muy beneficiosos para Cristina. El interior de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires siempre ha sido también muy estable y bastante antiperonista, para decirlo mal y pronto, aunque, bueno, eso es para discutir. Si esto produce desacople, como decía Tito, que no importa, porque en verdad lo que importa es la perspectiva que yo tengo sociotrópica, que se llama, respecto del país y no la de mi propio bolsillo. Las dos importan. En general lo que sucede es que en general no están desacopladas. Y cuando están desacopladas no es cierto que la sociotrópica domina. Lo está después de la elección, porque hay, ¿no? 1 billón de moscas comen moscas, como 1 millón de moscas comen mierda, come mierda. Entonces la elección es siempre una señal política importante, los votantes ven y siguen, entonces aumenta la popularidad. El efecto de la luna de miel es también el efecto de todos nosotros diciendo ese candidato es mejor. Conforme va avanzando, el bolsillo para mí empieza a dominar, pero como vos decís, los dos tienen efecto. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que no podés mantener ese desacople por 1 año y medio. Entonces, eventualmente, algo ahí tiene que ser. O la economía mejora o la gente empieza a bajar las expectativas sobre el gobierno y eso va a tener un peso. Hace unos meses, antes de que empezara la campaña, las encuestas y todo, yo decía, si el gobierno hace una elección increíble en provincia de Buenos Aires va a tener un 35, y si le va terrible va a tener un 25. ¿No? Y si, digamos, los márgenes de lo que es terrible y no terrible no son tan grandes, y eso va con lo de disminuir la grieta, digamos. En este momento, entre ganar o perder, lo que cambia electoralmente a nivel nacional es muy poco. Primero porque es una elección muy fragmentada, que todas las intermedias lo son. Tienen muchas elecciones locales dominadas por en general políticos bien establecidos. Los gobernadores pesan muchísimo en sus elecciones locales. El interior es estable y además tiene voto mayoritario significativamente alto, y provincia de Buenos Aires, capital, siempre es fragmentaria. La elección intermedia siempre juega contra el oficialismo. No es extraño que Cristina en el 13 y en el 9 sufriera estrepitosamente. El 9 uno podría decir estaba a la 125, pero el 13 no era la 125, y también vimos la caída del gobierno como una caída importante. Que el gobierno haya mantenido ahora, pareciera que el PRO esté manteniendo sus niveles de votación, no es malo, pero que no haya crecido, en verdad, como yo decía, es problemático para más adelante. ¿Hay que eliminar las elecciones de medio tiempo? Bueno, no sé, la discusión es un poco de ciencia ficción, porque en realidad abrir la caja de Pandora de la reforma constitucional jamás se hace cuando uno no tiene poder político. O sea que para el gobierno tratar de abrir la caja de Pandora de la reforma constitucional sería
suicida. Es imposible saber qué saldría de una reforma constitucional en la cual no se controla. O sea, yo recuerdo la reforma constitucional del 95, el 94, tenía amigos que participaron en la reforma, gente que fue lo que se propuso inicialmente y lo que salió, no fueron la misma cosa. La gente que se acuerda de las primeras cosas principales, como por ejemplo, ¿cómo se llama? La reelección presidencial y el tercer senador, que en verdad terminó en la negociación. Pero en verdad la reforma implicó un montón de cosas y todas esas se abrieron en la caja de Pandora cuando se abrió la reforma constitucional, es soberana. Así que lo último que yo haría sería sacarlas de medio tiempo. Las elecciones de medio tiempo, como la corrupción, si uno está fuerte cuando vienen, y sí, que vengan. Digamos, si en este momento el gobierno pudiera crecer y tener mayoría en alguna de las cámaras o consolidar su posición, estoy seguro que habría muchísima gente que diría que bueno, las elecciones de medio término que le permite a la población decir si este gobierno tiene que recibir más apoyo o no. Entonces, durante 10 años estuvimos diciendo lo bueno que era tener un sistema en el cual esta elección intermedia introducía contrapesos en el Ejecutivo. Que ahora estemos discutiendo que en verdad es un gasto de plata y que son elecciones que son peligrosas, para mí es igualmente trivial. Para mí las elecciones intermedias... imagínense que tuviéramos un gobierno en minoría que empieza el primer día de gobierno y que sabe que va a estar todo el gobierno en minoría. Digo, no es mejor la situación. O un gobierno que tiene mayorías en las dos cámaras y empieza el gobierno, sabe que por 4 años va a tener mayoría. Si fuera en este momento la elección, vuelve Cristina en el 19 y sabemos que tiene mayoría por 4 años, estoy seguro que muchos acá estarían desesperados con esa opción. Al menos el 19 da la opción de decirle a Cristina, bueno, no te está yendo tan bien, ¿por qué no cambias de posición política? ¿No? Entonces, esa es la discusión que teníamos antes. La nueva discusión yo no la entiendo. Desde el punto de vista de controles y contrapesos, me parece mala idea, y desde el punto de vista de abrir la reforma constitucional me parecería un suicidio. Así que yo no iría por ese lado. Seguimos. Buenas noches. Tito dijo que no podíamos, o no era conveniente ni prudente hablar de la coyuntura electoral porque finalmente el lunes ya vamos a saber las elecciones y hablamos sobre lo dicho. Lo que pasa es que somos políticos, se supone, porque estamos en un club político, y bueno, si hay una elección, nos cuesta muchísimo no hablar de las elecciones y hacer especulaciones de las elecciones. Y nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo. Un viejo puntero radical, caudillo radical, amigo mío, siempre me decía que las peñas políticas, que había que hacerlas con buen asado y acompañado de buen vino, había que suspenderlo un mes antes de las elecciones y un mes después de las elecciones para no pelearnos. Y eso que éramos todos amigos. Y acá se supone que también somos todos amigos, pero vamos a tener posiciones distintas y bueno, después veremos si las suspendemos un mes antes o un mes después. Yo creo que estas elecciones primero se van a hacer, o sea, si hablamos de reforma constitucional, no será para el 2020, el 2025. Estas ya vienen, ya están acá. Y creo que me parece que se omitió una cuestión importante, que estas elecciones, por lo menos para mí, creo que para muchos, en esta Argentina se juegan muchas cosas, sobre todo cuando estamos con un gobierno débil, un gobierno no peronista, y tenemos el antecedente que cuando en las elecciones intermedias los gobiernos no peronistas perdieron las elecciones, después no terminaron su mandato. Esta es una de las cuestiones que corre, es decir, hasta... no sé si exagerar o no, desde la época de Alvear, que un gobierno no peronista no termina su mandato. Podemos achicar la distancia, si se quiere, pero es una cuestión que me parece que hay que tener presente y que le da a esta elección intermedia un relieve que no es el clásico relieve de elecciones intermedias en Suiza. Son elecciones intermedias en la Argentina, con un peronismo que sigue considerando vitalmente, visceralmente, subjetivamente, que el gobierno es un intruso y un enemigo del pueblo. Y lo han dicho, lo han expresado, algunos del kirchnerismo de manera directa y los otros les parece prudente ser más prudente, pero en general esto está muy fuerte en el peronismo. Entonces, me parece que sobre este tema habría que reflexionar o meditar un poco más. Yo creo y supongo que estas elecciones de ahora, de la semana que viene, se juegan muchas cosas y si el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires gana por una diferencia mayor o menor, las consecuencias políticas van a ser
van a ser diferentes. Creo que va a predominar la normalidad, porque también hay que decir que al PRO se supone que no le va a ir mal, por lo menos en Santa Fe, no le va a ir mal en Córdoba, no le va a ir mal en Mendoza, no le va a ir mal en Entre Ríos, y le va a ir bien en Capital Federal. Y se supondría también que en la ciudad en provincia de Buenos Aires, si le va a regular en las pasos, siempre existe la especulación que muchos se asusten, que le vaya bien a Cristina y en las elecciones de 2 meses después, en octubre, decidan modificar su voz. Es una especulación, pero bueno, cuando uno habla de elecciones, hace especulaciones con simpatía. Yo creo que para el bien de las instituciones, para el bien de la República, así como en el 83 hubo que derrotar a Arminio Iglesias, y en el 2003 hubo que derrotar a Menem, creo que hay que derrotar a Cristina y hay que derrotar al kirchnerismo. Veremos en qué términos se vive uno se apasiona con esta derrota, cuáles son las formas que se manifiesta esta derrota. Pero creo que la derrota del kirchnerismo es indispensable para, y hasta lo diría, sabiendo como algunos saben como yo pienso, hasta sería lo mejor que le podría pasar al peronismo. Gracias. Sí, tengo a 3 anotados antes. Les agradezco a los oradores y mi nombre, Oscar Muiño, sigo siendo. Pero me gustaría preguntarle a los dos una mirada sobre lo que va más allá de la coyuntura, que yo creo que Calvo fue el único momento que me parece que Calvo se quedó corto, en el siguiente sentido. Vos decís una serie de datos verdaderos y comprobables, que es que el PRO no creció, que el radicalismo está debilitado y que en el peronismo tenemos una posibilidad de candidata para ganar las elecciones. Y que esto condiciona lo que viene. Mi lectura es que esa es una posibilidad, pero esos datos permiten otras opciones, y te pregunto a vos y le pregunto a Palermo también. Por ejemplo, el hecho de que a pesar de su debilidad el radicalismo no haya perdido ningún diputado nacional, ningún diputado provincial, ningún intendente y ningún gobernador hacia el PRO, marca 2 cosas, una en contra del PRO, una a favor del radicalismo, sin dejar de ver la posibilidad de que Lustó no sea aplastado en la capital y tenga una alternativa competitiva a futuro, cosa que está por verse. Segunda opción, el peronismo territorial, es decir, los intendentes y los jefes de gobierno y los jefes de los gobernadores han demostrado, me parece, en la provincia los intendentes de la provincia de Buenos Aires han demostrado que sus votos son muchos menos de los que ellos creían, porque me refiero a los no kirchneristas que volvieron a Cristina para poder garantizar el control de su espacio, no por una razón ideológica ni de ninguna otra naturaleza. Y entonces, el conjunto del peronismo, por lo que yo estuve recorriendo en el interior, que antes estaba contra Cristina, hoy está mudo, no está ni a favor ni en contra, y plantea, sí, la posibilidad de acompañar a Cristina en caso que Cristina se consolide. Pero no porque Cristina vaya a ganar. En realidad le importa poco. Le importa una candidata que concentre una tal cantidad de votos en la primera vuelta eventual del 2019 que les permita a ellos volver a consagrar sus propias candidaturas en las intendencias y gobernaciones. Es decir, un candidato que, dado el régimen electoral argentino, pueda no llegar al gobierno nacional, pero le permita conservar esas mayorías en las intendencias y en las gobernaciones, que sería una situación inédita en el peronismo, pero creo que es muy posible. No me queda claro también si el PRO no logra unificar y comer lo que tiene alrededor de Cambiemos, ni avanzar hacia otras, hacia consolidar su fuerza. Yo en el interior lo veo muy mal, quiero decir, lo veo inexistente en los lugares en los que yo estuve, por lo menos, no ha crecido nada, coincido con tu visión. No sé cómo sigue, porque la dinámica hace que en general las fuerzas nuevas o crecen o retroceden, no es habitual que se mantengan en una posición. Entonces mi sensación es que si en el 2019 perdieran la elección presidencial, bueno, me gustaría la opinión de ustedes sobre qué pasaría con el PRO ahí y con todo el espacio no peronista. Es decir, mi pregunta es,
avanzando a partir de hoy hacia el 2019 y cómo ven el sistema de partidos para entonces. Guillermo Ariza. Bueno, muy buena como análisis de coyuntura y efectivamente, como dijo Tito, me parece que son complementarias las visiones y creo que el club es un lugar para tener este debate. No veo que esto esté ocurriendo en la televisión, por ejemplo, que más bien la gente que va responde a algo y los programas responden a algo y los canales responden a algo. De modo que en buena hora hacerlo. Es una vieja aspiración argentina de sectores de poder, la idea de disolver los sindicatos, ¿no? Ese sería el desideratum. Es una locura. Y es antihistórica y va en contra de la experiencia histórica de los países exitosos que crecieron con sindicatos fuertes, amplios, representativos. Eso no quiere decir que no haya que mejorar la representación sindical, pero me parece que acá hay que introducir un elemento de estructura y no de coyuntura en el análisis de la coyuntura, que es que tenemos un sector informal muy grande que no tiene protección social y un sector sumergido muy grande que tiene una protección social escasa, pequeña, que se presta a la manipulación, aunque uno no quiera, se presta a la manipulación, al clientelismo y demás. Todo esto de alguna forma después se expresa en las elecciones, en la coyuntura, pero esos son los datos fuertes, digamos, que no se ha planteado modificar. Por eso yo digo, celebrar la normalidad, celebrar que está todo tranquilo, cuando esa es una situación, a mi juicio, incluso violenta, aunque esté administrada, bueno, tiene sus riesgos. Yo creo que, yo no soy partidario de desencadenar procesos sociales que no se saben dónde terminan, pero ciertamente hay que encarar estos cambios. Yo lo que veo es que la clase política ha decidido no procesarlos y ha decidido vivir en una cierta normalidad donde se va a llevar muchas sorpresas. Es evidente que detrás de Cristina Kirchner hay ese reclamo. Es absurdo que lo sea desde el punto de vista analítico, porque Cristina ya estuvo y traicionó ese reclamo. Lo manipuló y no lo resolvió. Sin embargo, se está expresando de esa manera. Entonces, los análisis de coyuntura son muy interesantes, son apasionantes, para nada tranquilos, a mi juicio, pero, debieran de alguna manera también hacer aflorar los datos duros de fondo de la sociedad argentina. Tenemos otra pregunta por acá. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fernando Aversa. Voy a aprovechar la experiencia de los expositores para hacer una pregunta de ciencia ficción. Yo quería, básicamente, lo que veo en la dinámica política argentina es que el gobierno siempre tiene como dos opciones, o subordinar al Congreso o declarar la guerra. Y es propio del presidencialismo, de la dinámica de partidos que piensa siempre o en sabotear o parece de esa manera, algo que no se da tal vez en un parlamentarismo donde todas las fuerzas políticas están comprometidas con la conformación del gobierno. Si a largo plazo, no en una cosa coyuntural, tal vez nuestro problema no esté en ese sistema político que tenemos y no pensar en muy largo plazo o en cambiar ese sistema por un parlamentarismo que en todos los países donde hay parlamentarismo son países desarrollados en general. Si es ese tema de nuestra dinámica política está en ese sistema político que tenemos. Nada más. ¿Puedo pedir que la pases hacia el final de la fila? Si la reforma constitucional era difícil, el parlamentarismo. Pero por lo menos podríamos votar Brexit, así que tiene sus ventajas. ¿De dónde nos vamos? ¿Cómo? De Sudamérica, ¿no? Soy Enrique Bianchi. Muy breve. Eliminar las elecciones de medio término es de ciencia ficción, en esto han coincidido ustedes dos. No han coincidido, me parece, en la valoración de las elecciones de medio término. Ustedes todos saben, o la mayoría sabe, que es un sistema que la Constitución del 53 tomó de la norteamericana. Pregunto, ¿no le fue tan mal a Estados Unidos con este sistema de elecciones muy seguidos? Segunda pregunta, ¿ustedes creen que con la intensidad, el voltaje de la vida política en Argentina, podríamos hacer como en Uruguay, que
todo a suerte y verdad y durante 5 años vemos qué pasa. Yo no lo creo sociológicamente posible. Y lo último, y me dirijo a Tito, si no entendí mal, hubo algunos gobiernos, vos citaste Plan Austral, convertibilidad, que hicieron movidas muy fuertes en esos primeros 2 años de mandato y le fue relativamente bien en las elecciones de medio término, con lo cual invalidaría un poco el escepticismo de que y siempre nos obliga a estar en la cosa electoral e impide mirar en políticas de largo plazo. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? 2 últimas preguntas. Más que pregunta, una reflexión. Asumamos el escenario de que Cristina Fernández de Kirchner gana, va a ser senadora de cualquier manera, en primero o segundo término. Pero si ganara, tiene un mandato fuerte dentro del peronismo y puede dividir el Senado. Esto es, puede agrupar una cantidad de senadores que se van a manifestar como kirchneristas bajo la conducción de Cristina. Esto mirando el 2017 para adelante. Esta presencia de Cristina liderando un cuerpo de senadores que puede llegar a ser importante, que rompería la posibilidad de cualquier acuerdo, digo. En el esquema de Tito, la idea de los acuerdos que yo entiendo que son políticos primero, ¿no? Entre fuerzas políticas, porque las reformas que se intenten, cualesquiera sean ellas, deberían pasar por el Parlamento, requeriría acuerdos muy fuertes con la oposición. Y yo creo que un eventual triunfo en la provincia de Buenos Aires de Cristina rompería la lógica de cualquier acuerdo, bloquearía cualquier acuerdo, con lo cual es muy difícil pensar que muchas de las reformas que son centrales, la tributaria, la previsional, al mercado de trabajo, enfrentarían obstáculos insuperables, nada más que esto. Fue breve, así que tendremos 2 más, si les parece bien. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Módena. La pregunta es, durante toda la noche han desarrollado esta proyección de las posibilidades que tenemos sobre el futuro, que por supuesto no está escrito, que es incierto. Como ingeniero, me imagino una ecuación polinómica en donde tengo 3 términos para tener un sistema democrático que hasta ahora hay un término del que no se ha hablado. No, ahí está. Hay un término del que no se ha hablado. La medición de la corrupción es subjetiva si estoy de la oposición o del oficialismo, siempre y cuando hay un término de la ecuación que no funcione, que es la justicia. Y ustedes nunca han puesto en esta evaluación si en el futuro prevén un cambio de esto. O si esto va a seguir siendo que va a existir Skanka, que va a seguir existiendo Siemens, que va a existir Odebrecht y que van a existir miles de más. Y esto es un problema endémico argentino. Cualquiera que se precie de pequeñito empresario y haya recorrido nuestro país, la corrupción no fue inventada ni por el gobierno anterior, ni por mucho menos antes. Hay provincias que han sido por decir uno, pero el sistema de corrupción es uno de los problemas que solamente se corrige con justicia. Y no veo que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tengan intenciones de corregir esto. Esto es lo que me preocupa. Dijimos que faltaban 2, faltan 2. La anteúltima. Sí. No, simplemente, si no les parece que es una situación parecida a la candidatura de Angelós contra Menem. Allí cuanto más barbaridades, cuanto más miedo inspiraba a Menem, peor le iba al gobierno de Alfonsín. Todos corríamos a comprar dólares porque Menem podía ser presidente, y entonces peor le iba al gobierno, entonces mejores posibilidades tenía Menem. Las actuales dudas de los empresarios para invertir, la actual corrida que hubo hacia el tipo de cambio en estos días, fueron precisamente quizá una repetición de aquella situación. El miedo a que Cristina gane las elecciones acelera un deterioro económico que le hace ganar las elecciones.
Me gustaría si puede reflexionar sobre el posible paralelismo entre ambas situaciones. Sí. Algo que no han hablado, Ernesto habló de la posible evolución del peronismo, de reagrupamiento de liderazgos y de reagrupamientos de élites, pero lo que no hemos hablado es cuáles son los mecanismos, si el peronismo va a evolucionar hacia un sistema institucional. Es decir, el primer gran cambio que tuvo el peronismo, que mencionaste, Ernesto, en la época de la renovación, digamos, se dio en parte por algunos cambios dentro de la provincia de Buenos Aires, que fueron de alguna manera institucionales. Es decir, hubo una elección que ganó Cafiero yendo por un partido por afuera, ¿no es cierto? Y después hubo una elección interna entre Menem y Cafiero, que ganó Menem. Después de eso, en la elección de Kirchner, es decir, la interna fue en la elección general, digamos, se presentaron 3 listas peronistas simultáneamente y a ver cuál de esas 3 ganaba, y ganó la de Kirchner por un poquito, digamos. Bueno, ganó por un poquito Menem, pero digamos, sí, pero digamos, provocó, digamos, evidentemente todo el resto se iba a agrupar. En la época de Cristina y Ernesto funcionó el lápiz, ¿no es cierto? No está claro cómo funcionaría un reagrupamiento en el peronismo hacia adelante. El invento de las PASO, digamos, ha sido un fracaso total, porque digamos, no ha cambiado nada, ha empeorado incluso el sistema de elección interna de los partidos, porque se hace a dedo antes de las PASO, y vamos a las PASO, como es un ensayo de provisorio, digamos, sin como si fuera el ensayo de la teatral sin el vestuario, digamos. Pero no se ve, digamos, en el peronismo y en algún otro partido una evolución hacia un cierto mecanismo institucional. Digamos, me gustaría algún comentario de Ernesto y de... No, varias cosas creo que se pueden hablar juntos, ¿no? Una que tiene que ver con Congreso, otra con terminar el mandato, que también apunta a estas cosas que ya había sido comentada varias veces. Primero, empezando por Rodrigazo, siguiendo por la crisis de la deuda y la hiperinflación y terminando con la crisis del 2001, cada uno de esos ciclos fue muy similar. Comenzamos con una crisis y depreciación cambiaria, conforme se van recuperando los salarios se va apreciando la economía, conforme eso sucede los grados de libertad del gobierno son menores, hay endeudamiento, hay déficit fiscal, empieza a presionar sobre todo el sistema político, viene una crisis, caen los salarios reales, se vuelve la Argentina competitiva, el ministro de Economía que asume después de eso es un genio, después es un boludo cuando ya pasa el tiempo de apreciación cambiaria. Y si uno lo piensa, Rodrigazo, la estrategia de salida con la tablita, la salida de la hiperinflación con Cavallo, la salida de la crisis del 2001-2003 con una heterodoxia desarrollista, son 3 modelos absolutamente distintos que siguen la misma lógica. Entonces, en ese sentido, hay que tomar con un poco de escepticismo que muchas de las crisis económicas que estamos teniendo no respondan a fundamentales de la economía argentina y no a cuáles son los grados de libertad que tenemos para salir de estas distintas crisis. Así que, ahora, esos ciclos, si ustedes se dan cuenta, la gran crisis tenía que venir en 75-88, son 13 años, 88 o 2001 son 13 años y 2001 al 14 eran 13 años. En el 14 tuvimos esa situación de corrida hacia el final de año que todos pensamos que iba a terminar con una corrida que iba a tirar el Banco Central hacia abajo y otra crisis profunda, y el gobierno ahí lo logró sortear de una forma que fue inteligente, que en algún sentido
puso las condiciones para que el nuevo gobierno también asumiera, pero asume una situación en la cual no tuvo una crisis en la cual levantarse, por eso lo de la herencia a mí me parece un poco exagerado ahora, pero al mismo tiempo también implica que está en una situación de apreciación cambiaria de, digamos, el mismo cuello de botella que tuvimos justo antes de cualquier crisis, y eso sobre lo que presiona es esta salida a tomar deuda, esta salida a mantener el déficit fiscal, en la cual la idea de ajuste solo profundiza la crisis y nos mete en el siguiente ciclo, y si no empieza a crecer, que ahora empezamos a hablar de economía y a despegar por la suya, este gobierno está en el horno y el que viene tiene servida en bandeja el nuevo ciclo que ya vimos varias veces. Mi impresión es que la diferencia entre los otros dos ciclos que estaba diciendo, tanto Rodrigazo como la hiperinflación, como la crisis del 2001-2003, es que en este momento la deuda es suficientemente baja para permitir que haya capital para financiar ese proceso, por lo menos hasta pasado el 19. Y eso quiere decir que yo anticipo que este gobierno va a terminar su mandato. No veo cuáles son las razones fundamentales por las cuales la crisis sería una crisis de un estallido fundamental como los que vimos anteriores. La toma de deuda es muy alta, la crisis, la expansión del déficit fiscal es muy alto, y eso quiere decir que el 20 o 21 van a ser años que si el crecimiento no empieza a despegar y a comer de parte de ese proceso, sí, vamos a llegar a una situación de gobierno complicada. Pero no estoy viendo en este momento que este gobierno no pueda terminar. Segundo, volviendo a lo del Congreso. El Congreso en general, a todos los presidentes que no tuvieron mayoría propia, empezando por Alfonsín, siguiendo por Menem, incluso en el primer término no tenía mayoría en diputados. La adquiere recién en el 91. De la Rúa, que tenía una situación, digamos, minoría, no era mayoría, era el bloque más largo, pero no tenía mayoría en diputados y tenía clara minoría en Senado. En verdad, a todos ellos, incluido Macri, en situación de minoría le han aprobado las leyes claves que propusieron. O sea, se aprobó el blindaje, si ustedes de acuerdo. Se aprobó el gran escándalo que era, ¿cómo se llama?, el bono de educación. Digamos, parte de las cosas que generaron la crisis del 2001 fueron proyectos aprobados en el Congreso, en un Congreso en el cual la Alianza tenía minoría en el Senado. El hecho de que haya en el Congreso minorías no ha sido nunca un problema. El Congreso es súper funcional. Para mí es una institución que en Argentina funciona bien. Y funciona bien, quiere decir que uno ve durante 35 años el Congreso y la tasa de aprobación de legislación es muy estable. Cuando hay un gobierno que sube y es popular, el Congreso funciona y trabaja con ese presidente. Y donde la cosa sea siempre complicado es cuando pasa una elección intermedia y llegamos a donde empieza a jugarse la presidencial, entonces el Congreso empieza a dejar de colaborar más activamente como antes, pero en la mayoría de los casos no porque quiera no colaborar. De hecho, con Cristina no hubo mucho problema, con Menem no hubo mucho problema. Empieza a dejar de hacerlo cuando la situación económica empieza a señalar en las provincias que están saliendo a ellos a tomar deuda y tienen situaciones fiscales comprometidas en las provincias, y eso hace que el Congreso, digamos, no pueda trabajar con el gobierno en los mismos términos. Entonces, las señales complicadas que vienen ahora, ¿cuáles son? No que el Congreso varíe en su composición, porque el gobierno va a ser minoría antes, como lo es ahora, como lo era antes. Lo que sí va a cambiar es que nos acercamos a la elección presidencial nacional en una situación en la cual las provincias están sufriendo. ¿Qué quiere decir que están sufriendo? ¿Quiere decir que hay gente que está con hambre, que hay baja de salario, qué sé yo? Sí, eso es una parte. Pero la otra que es clara es que las provincias están teniendo problemas de caja importantes que los hacen estar saliendo ellas mismas a tomar deuda, y que eso va a presionar sobre sus propias cuentas, y eso va a introducir una pelea con el gobierno nacional que hacia la dirección de las elecciones presidenciales dentro de 2 años va a ser complicada. Entonces vemos varios de esos nubarrones que están viniendo. No tiene que ver con que el peronismo sea un partido que en la oposición es virulento, ni que sea una grieta que se va a estar expandiendo porque el peronismo quiere jugar contra el gobierno. Tiene que ver con que si yo estoy tomando deuda, no puedo mantener mis provincias, tengo problemas para sostener el aparato y tengo enfrente un gobierno que no me da respuesta y vienen las elecciones, y no voy a colaborar demasiado. Entonces ahí está viniendo el problema de cómo tiene que posicionarse el gobierno frente a este Congreso. Si ustedes han seguido la campaña de Cristina, incluso la decisión de cuál nombre toma de etiqueta partidaria, que es muy lavado, y si ustedes se dan cuenta, no hay mucha liturgia peronista en la campaña, no hay un intento de hacer liturgia, sino al contrario, hay un intento de transversalidad, horizontalidad, etc. Peronismo no le conviene en este momento ir a la guerra. Lo que le conviene es llegar al 19 con un país que está andando. No le conviene para nada que este país colapse. Nunca le convino. Los gobernadores nunca jugaron para el colapso. Siempre fueron con el colapso cuando era inevitable y sabían que era supervivencia.
Entonces, para la situación de los próximos años, creo que estamos en una situación de estabilidad y lo importante es si crecemos y entonces la depreciación, la apreciación cambiaria amaina y el déficit amaina y las provincias salen a buscar menos crédito externo y el frente externo de todas ellas, las provincias de gobierno nacional, mejora. Y ahí todavía no llegamos. Mi vieja, Silvia Blechmer, siempre le gustaba una frase que era que la fama es como una escalera que siempre va para abajo. Y la política es siempre eso. Digamos, la política tiene costos de gobierno y es una escalera que siempre va para abajo. Todo el tiempo estamos remando contra el hecho de que hay desgaste por estar de arriba y en ese sentido el gobierno va a empezar a sentir ese desgaste de forma más acuciante porque todos los crímenes son del que es oficialismo y todas las virtudes son de la oposición. Y en eso no hay mucha solución. Son los ciclos de la política y por eso en nuestros modelos estadísticos tenemos una variable que mide cuánto tiempo pasó desde que asumieron, porque sabemos que esa variable es uno de los mejores predictores de la tasa de popularidad que tiene un gobierno. Y se llama costo de gobierno, tiene ese nombre. Y lo usamos en Europa, lo usamos en todos lados. Entonces, el costo de gobierno también vamos a ver que va a empezar a presionar y ese costo de gobierno va a definir mucho de la relación que va a poder establecer el gobierno con el Congreso. El Congreso, decididamente, no va a tratar para mí de poner piedras, el problema es si puede evitarlo. Y en eso va a haber varias discusiones interesantes. También lo pueden ver eso en el hecho de que el Congreso en general se dedica a legislación que se va aprobando por consenso en un paquete que no se abre, que nadie ve y la gente que ve es el quilombo que se arma en el plenario. Pero la mayoría de lo que se aprobó estos últimos años, la mayoría se aprueba en el Congreso. Si no tiene disidencias ni objeciones, va un paquete cerrado que no se ve y la tasa de productividad del Congreso es estable, es predecible y en general va produciendo legislación que a mi juicio es en general buena. Lo que pasa es que no está en el ojo de la tormenta. Eso también trae a colación el hecho de si queremos legislación que esté en el ojo de la tormenta o cambios que son importantes que van a cambiar la Argentina para bien. Yo siempre hago el chiste de que Argentina es como un restaurante que abre, tiene que pagar todos los costos de instalarse, en el segundo año empieza a estabilizarse, en el tercer año ya no va a pérdida, en el cuarto año lo cierra y abre un nuevo restaurante. Entonces, estar en proceso de cambio de política pública todo el tiempo tiene costos enormes, costos de implementación, costos de estabilización, costos para entrenar todo el sistema político y toda la gente a trabajar con esas nuevas reglas. Muchas veces lo que uno necesita es estabilidad que en el tiempo permite que se vayan limpiando cosas pequeñas, mucho de lo cual va por estas leyes que son menores, y no pensar que lo que uno necesita son grandes cambios. Es más probable que si cambiemos, siga avanzando, no hay crisis, tenemos un cambio de gobierno, bajan las ventajas de la corrupción, aumentan los costos. Ser nuevo en el gobierno disminuye la corrupción solo porque no tenés aceitados los mecanismos. Es bueno que los gobiernos pierdan, porque cuando tienen que entrar es difícil ser corrupto y después de muchos años es muy fácil. Esas cosas tienen una cadencia propia. Entonces yo siempre medio advierto a esa idea de que, bueno, vamos a empujar, hay que hacer un cambio, hay que hacer que las cosas realmente funcionen. Qué sé yo digo, mira, la democracia también se gana con paciencia. Lo cual no es algo con lo que uno hace campaña, digamos, pero digamos, si uno habla con la gente a nivel político, uno tiene que saber que, bueno, hacemos campaña porque queremos cosas importantes que se cambien, y por otro lado, que las instituciones funcionen quiere decir que eso va cambiando lentamente por abajo y lo dejamos. No hay que olvidarse que el divorcio surgió con Menem. No hay que olvidarse que gran parte, digamos, de la magistratura tiene elementos positivos. Digamos, cada gobierno va generando cosas que son complicadas y no tan complicadas. Con Alfonsín, quise decir. El divorcio, quise decir la cuota, siempre pongo como ejemplo. La cuota de género estuvo con Menem. Digamos, en todos los periodos que vamos hay legislación que fue positiva y que sobrevivió. ¿Cayó para el diablo la cuota? ¿Cayó para el diablo? La cuota de un divorcio. Ah, sí. Bueno. Hablando mal y pronto, perdón. Pero sí. Pero digo, todos los gobiernos han tenido legislación piola y esa legislación en general ha sobrevivido en los otros gobiernos y han tenido legislación mala, legislación de mierda, y muchas veces ha sido dada vuelta en los que siguieron. Así que con eso un poco de paciencia. Yo no soy muy fan de los parlamentarismos, así que no apuntaría mucho ahí. Los parlamentarismos producen gobiernos de mayoría y eso quiere decir que tienen mayoría en todos los niveles. Eso quiere decir que si yo tengo el Parlamento y el Parlamento le da confianza al primer ministro, el primer ministro hace lo que quiera. Y lo que uno ve en Inglaterra es que la política cambia dramáticamente cuando hay renovación, alteración en el Ejecutivo, etc. Los presidencialismos en general son más modestos en sus cambios y en lo que pueden hacer, aún con menos contrapesos que los que uno puede pensar en el modelo más ideal madisoniano.
Entonces, los parlamentarismos en Argentina, imagínense lo que sería, la tasa de cambio que implicaría eso en política pública y el tipo de consensos que generaría en el Congreso, para mí serían mucho más complicados y mucho más dominantes que los que tenemos ahora. Así que no veo las cosas tan mal, no veo que se vaya a caer este gobierno, no comparto muchas cosas con este gobierno, pero un sistema político necesita distintos partidos y tiene que ganar el que uno no quiere. En algún momento tiene que hacerlo, porque tiene que haber reemplazo. Así que yo me banco este gobierno, después me va a querer el que viene, y me va a querer, mientras estemos en democracia y se vaya votando y vaya habiendo alternancia y la sociedad civil sepa pelear por cosas que le son importantes, tengo más confianza a eso que a los cambios radicales. Así que veremos. Perdón, ya me extendí, pero lo mismo va para el tema de la justicia. La justicia en Brasil está todo contra Odebrecht y eso es bueno, pero al mismo tiempo no es cierto que la corrupción baja a tasas rápidas porque la justicia es más agresiva. Es como decir que el crimen va a caer porque la policía va a ser más dura. Si aplicáramos la misma lógica para crimen, varios aquí nos complicaría el tema. Entonces estoy de acuerdo que la justicia tiene que ser efectiva y aplicarse. No estoy tan segura que la solución a la corrupción sea la justicia. Eso es difícil de probar y diría que al contrario, que en situaciones donde la justicia ha sido muy activa respecto a la corrupción, ha sido muchas veces captada por la política para limpiar a los enemigos, como cuando los narcos toman el poder político para limpiar a sus oponentes y unificarse políticamente, mucho más común usar la justicia en esos términos. Así que para mí limpiar la corrupción implica otra cosa. Pero bueno, es una discusión, ¿no? En eso. Bueno, a ver, yo me subo arriba del tranvía de Ernesto un minuto. Respecto al tema de la justicia, en Brasil agregaría que el operativo Lava Jato es un típico operativo de regeneración política, ¿no? Como Manipuliti en Italia, y que en general esos operativos dan pésimos resultados. Dan pésimos resultados porque terminan persiguiendo a todo el mundo y creyendo en una renovación absoluta y total desde cero, una limpieza desde cero, ¿no? Y bueno, una renovación, digamos, que perdure, que sea capaz de durar, no se hace de esa manera. No se hace en manos de un cruzado como es el Sergio Moro. Moro es un cruzado simpático. Peligroso, ¿no? ¿Cómo? Simpático. Lo cree, es honesto. Seguro, sí. Está siendo usado, pero él lo cree. Seguro. Bueno, de eso estoy de acuerdo. No sé si desacoplaría tanto como hace Ernesto la justicia y la corrupción. A mí me parece que una mejor justicia tiene que tener efectos, digamos, fiscales. Es decir, para empezar, limpiar al propio Poder Judicial de la corrupción. Ese es el primer paso, digamos. No sería candidato. Bueno, está bien, puede ser. Perfecto. Bueno, pero entonces eso lo quería decir nomás al pasar. El alegato de Ernesto me pareció inteligentemente conservador o conservadoramente inteligente. Yo no sé si lo comparto del todo, porque sí, me parece, vivimos en un país que experimenta decadencia económica y estancamiento sumado a una inequidad creciente. Entonces, si en todos estos años la venimos pifiando en ese sentido, yo diría, no, sí, hace falta una agenda de cambios. Todo lo demás que dijo estoy de acuerdo, pero yo sí diría, no, bueno, está todo bien, sigamos así, las leyes no hace falta cambiar. No, yo creo que realmente necesitamos esa agenda de cambios, porque me parece que si no,
ni de casualidad salimos, ni de casualidad crecemos y corregimos. Y digamos, lo engancho con lo que comentaba Guillermo acerca de los informales y los sumergidos, ¿no? O sea, me parece que si no tenemos política para eso, y esa política pasa en gran medida por una agenda político-institucional y una agenda económico-legal, pero me parece que eso es, yo creo que es fundamental. Rápidamente, el tema de volviendo a las elecciones de medio término, ¿no? Es decir, bueno, estamos de acuerdo que pensarlas hoy es totalmente delirante, digamos, pensarlas, lo cual no quiere decir que uno las analice normativamente. Y ahí me parece que los elementos que introduce Ernesto están bien, pero es una cuestión de lapsos, es decir, uno puede decir... no, está bien, perfecto. Que está muy bueno que cada tanto tiempo los electores puedan juzgar, pero eso no veo por qué tenga que hacer cada 2 años, puede ser cada 4 o cada 3, no sé. Si me parece que yo todo lo que estoy discutiendo en ese sentido es eso, y diría que el ejemplo norteamericano es un ejemplo medio porque... Bueno, en Estados Unidos hay mucha política partidaria clientelar, mucha política partidaria, digamos, de toma y daca, un politicismo, un partidismo craso, ¿no? Entonces, yo no sé si es un buen ejemplo, pero lo que me parece sí es que no ayuda, en mi opinión, tener ciclos tan cortos. Tener ciclos tan cortos en una política como es la Argentina, que la política argentina ya de por sí es cortoplacista y bueno, ¿no? Entonces, no sé, la evolución del peronismo para mí es un interrogante, porque la verdad es que yo podía decir hace 6 meses podía decir una cosa, ¿no? Y ahora tengo que ver otra, porque realmente el peligro para mí es un peligro político, digamos, o sea que es un triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Todavía no estoy seguro de que vaya a tener lugar, pero sí, los efectos pueden ser efectivamente que tener un impacto sobre el Senado, digamos, y me cuesta imaginarlo como una recomposición, o sea, me cuesta imaginar todavía una recomposición del peronismo, creo, hacia el 2019. Creo que el peronismo no se va a unificar para el 2019. En parte, me parece que, por lo que decía Sabrina, en cuanto a que, bueno, vamos a votar a una persona que tiene un techo que no nos va, ¿no? Pero a mí me parece que el peronismo, así el abanico peronista ahora ya tiene electorados bastante distintos y no son electorados fáciles de agrupar bajo un solo liderazgo, digamos. Uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, Margarita Stolbizer. Estoy dando quizás un ejemplo, pero un ejemplo, digamos, me parece muy evidente, ¿no? Los votantes del Frente para la Victoria votarían a Margarita Stolbizer. Es decir, me parece que hay peronismos diferentes, digamos, ¿no? Y que no van a una unificación, ¿no? Bueno, del Congreso estoy de acuerdo. Es curioso, sí, porque lo que decía, me parece, no me acuerdo de alguien que fue el que hizo la pregunta, decía, bueno, es decir, el Congreso, es decir, se subordina al Ejecutivo o el Ejecutivo le declara la guerra. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con Ernesto.
la verdad que si uno analiza las experiencias de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, son diferentes. No es eso. Y sin embargo, esa visión es la visión que domina, digamos, ¿no? O sea, es la visión tuya es la visión dominante, ¿no? Entre las élites politizadas, digamos, ¿no? El hombre de la calle no tiene la más pálida idea, pero en general me parece que esa es una visión dominante. Bueno, y después, para terminar, dos cosas. Primero, que eso no lo preguntó nadie, pero se comentó, ¿no? Es decir, el tema es, bueno, el que gana en la provincia, el que gana en la provincia de Buenos Aires gana las elecciones nacionales, ¿no? Es decir, yo la verdad que me gustaría, no estoy en condiciones de descubrir cuándo se empezó a decir eso, en qué circunstancias se empezó a pensar así, digamos, ¿no? ¿Cómo? 40% del electorado. Bueno, pero el 40% del con un nivel de intensidad política. Pero 40% del electorado es menos de la mitad del electorado. Claro, sí, post 83 sí, pero si uno lo piensa desde un punto de vista ciudadano, ¿no? La voluntad de los votantes es la voluntad de un jujeño y la voluntad de un jujeño que vive en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? O sea que me parece que hay una voluntad política que no es no es nacional. Fue Framini en el 62, viste que instaló que la elección era en la provincia de Buenos Aires y Frondizi, que había ganado un montón de distritos. Sí. Puede ser que haya sido. Puede ser, Framina Clara, puede ser. Bueno, pero es muy difícil de revertir eso, me parece que es muy complicado de revertir. Y después la situación posterior, alguien preguntó por la situación posterior al 2019. Bueno, yo coincido con Ernesto en que creo que no hay motivos para pensar de que va a haber un colapso antes del 19. Sí, yo creo que el gobierno va a llegar bien, aún en el caso de que pierda. ¿Qué pasa si pierde si pierde en el 2019 Cambiemos? No sé, pero personalmente no veo una disolución de Cambiemos. Es decir, creo que Cambiemos va a seguir siendo una alianza política, una coalición electoral, aún en el caso de una derrota. En el 2017, Tito. Ese es el problema. Bueno, En el 2019. En el 2017 nadie pierde ni gana feo, va todo muy fragmentario. Por eso digo, al día siguiente el diario va a decir duro revés para el gobierno, perdió en la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso no cambia el Congreso, no hay nada fundamental. Si no fuera porque Cristina está en la provincia, esta elección sería medio trivial. No, pero es que Cristina está, y Cristina le ha declarado la guerra al gobierno, mencionando una palabra que vos dijiste, declarar la guerra. Yo no estoy tan seguro. Bueno, ojalá tenga razón. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias Ernesto, gracias Tito. Acá cerca, pero